Hey, ¿qué onda? Soy Sofi Valencia, una mujer que puso sus propias reglas, soltó las expectativas y le puso punto y coma a su historia, para darse cuenta que esta no la definía. Todas y todos tenemos experiencias que contar. Aquí escucharás a personas como tú y como yo que buscan convertir su día a día en un gran aprendizaje. Este proyecto nace para recordarte que vivir se trata de los instantes que nos llevan a encontrarnos, renacer e incluso cambiar el rumbo. Todas las historias necesitan su punto y coma. ¿Cuál es el tuyo? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma Podcast. El día de hoy es un capítulo muy especial. Digo, todos son especiales, pero a veces traigo personas que han sido parte de mis procesos, de mi vida, de mis altas y de mis bajas desde un tiempo para acá. Y siento que, pues, ¿se acuerdan? Hace unos capítulos les hablé del proceso de convertirnos en adultos independientes. Pues este es uno de los capítulos en donde siento que le hacemos un poco de congruencia y de honor a ese capítulo pasado. Y el día de hoy pues traigo una súper invitada que vamos a hablar del tema siempre se puede regresar a ti. Siempre hay espacio para poder regresar, para poder reconectar, para poder renacer de esos tal vez etapas en las que sientes que no encuentras el rumbo otra vez. Y ella se llama Ade. Ade Burgueño es una, creo que de mis mejores amigas. Soy bien selectiva, la verdad, cuando utilizo esta palabra, porque siento que hay personas que aunque no las ves todos los días o no hablas con ella todos los días, de verdad te suman muchísimo y cuando estás con ella parece que la conoces de toda la vida. Ade es una mujer que yo admiro mucho porque, de hecho, les quiero contar que cuando yo fui a su casa en Ciudad de México, ella ahorita vive en Ciudad de México, aunque es de Ocotlán, ahorita nos va a platicar un poco de ella, y vi su vida, o sea, ella vive sola, tiene un gatito que se parece muchísimo a mi Esme, por ejemplo, como que ella me inspiró mucho a yo dar el salto otra vez de vivir sola, y hoy es una realidad para mí. Entonces es bien bonito tener mujeres que te inspiran y que te muestran el camino que también tú quieres vivir, porque también es posible para ti. Entonces, Ade, eres de esas mujeres que me han llevado a construir, pues, la mejor versión de mí, y es algo que te agradezco mucho. Te quiero mucho, y yo sé que el universo ama a las almas valientes, y yo sé que este capítulo va a ser muy inspirador para cualquier persona que se sienta perdido en el camino y que quiera, pues, saber para dónde hacerle. No tenemos el ABC, pero vamos a platicar un poquito de nuestra historia, bueno, de tu historia. Así que bienvenida, amiga. Estoy muy contenta de tenerte aquí, de haber coincidido en este espacio, en esta temporada. Y pues platícanos quién eres, este es tu espacio, siéntete cómoda. De que se siente muy cómodo. Ay, pues muchas gracias, me siento muy, muy, muy feliz de estar aquí hoy contigo y pues de platicar cosas, algunas por primera vez, y de otras que pues de pronto ahí pues se van construyendo de quién soy yo. Sí. Muchas gracias, de verdad, de nuevo. Me siento muy, muy honrada de estar aquí. Y pues, ¿quién soy yo? No sé. De que lo estoy descubriendo. Sí. Pues bueno, soy una mujer de 33 años. Me considero una persona creativa, alegre, intuitiva, curiosa. Que esta es una de las cualidades que me costó más aceptar, el tema de la curiosidad. Pues como dices, soy mamá de un gatito de 7 años que se llama Tobías. Soy la mayor de 3 hermanos. Bueno, de una hermana y un hermano. Ay, yo también. Sí. Mira, coincidimos. Soy mexicana, nací en Jalisco, en Ocotlán, Jalisco. Ahí crecí. Me vine luego a estudiar a Guadalajara y aquí viví muchos años. Y pues luego la pandemia, como a todas y todos, nos removió muchas cosas y dije, vámonos, y me fui a vivir a Ciudad de México. Así que pues allá ando. Estudié ingeniería en innovación y diseño, solo que pues no quiero decir la vida porque yo me quiero hacer responsable de haber tomado las decisiones que he tomado para llegar a donde estoy. Así que pues puedo decir que la vida me fue presentando oportunidades y yo las fui tomando y fui creando pues otro camino distinto a lo que yo me hubiera imaginado que iba a ser mi vida, para haber estudiado lo que estudié.
Así que hoy soy guía de bienestar. Literal, soy una apasionada de acompañar a las personas a descubrir su propio camino de bienestar. Uh-huh. Sé que el bienestar se ve diferente para todas las personas y eso es algo que gracias a que yo lo descubrí, pues lo he estado experimentando con más personas que las he guiado a encontrar ese camino. Uh-huh. Y pues eso es lo que hago hoy en día. Literal, creo firmemente que cada quien en lo individual es el mejor proyecto en el cual puedes trabajar y vas a estar contigo siempre. Así que, pues, ¿por qué no? Pues voltearte a ver y comenzar a construir y reconstruir las veces que sea necesario quién eres, porque pues eres la persona con la que vas a estar siempre. Me encanta. Así que, pues esa soy yo hoy. Sí, hasta obvio. Hoy, mis 33 años. Probablemente vaya a evolucionar. Claro. En los años que me queden de vida, así que pues hasta ahorita esa soy yo. Me encanta. Me encanta, amiga, como que platiques. Fíjate que eres la primera invitada, güey, creo, si no me estoy equivocando, que de verdad platica todo lo que es. O sea, siento que a veces nos limitamos en compartir tipo lo que estudiamos o de dónde somos o lo que sea porque se nos olvida, güey. O sea, se nos van olvidando nuestros éxitos a lo que va pasando el tiempo. Sí. Y me encanta que hables de que eres creativa, de que eres intuitiva, que eres una apasionada del bienestar porque habla más de tus pasiones que de lo que has logrado. Y eso es algo súper bonito que por eso yo nunca pongo etiquetas en los capítulos y me encanta que se presente. Y entrando al tema de siempre hay espacio para regresar a ti, justamente escogimos este capítulo porque las dos en el último año, sí, hemos pasado por un proceso de reconstruir tanto nuestro corazón como nuestro espíritu como nuestra salud mental. Hemos pasado por un proceso de buscar por terapias, buscar por libros, por videos de YouTube, güey, sabíamos cuántas cosas hemos hecho, podcast, ajá, buscando las respuestas que nuestro corazón, nuestra alma, no sé, anhelaba escuchar. Y al menos mi experiencia hoy ha sido que las respuestas ya las tenía yo. Las respuestas ya las tenía mi intuición, pero simplemente quería buscar algo que lo confirmara. Y siento que así somos en la vida, güey. Y aunque no lo confirmen los astros, que yo sí creo en la astrología y todo, por eso sí, me río de mí. O sea, aunque me lo confirmen, güey, los astros, los libros, los videos de YouTube, o hasta la frase que te sale ahí random en Instagram, que dices, no, o sea, güey, es lo que tenía que leer. Sí. O sea, no tomas una decisión de serte fiel a ti, a lo que tú quieres. Entonces, ay, hasta se me puso la piel chinita porque de verdad eso me pasaba y me sigue pasando y es bien bonito que me siga confirmando la vida, Dios, el universo, mi intuición, que estoy en el camino correcto, aunque se sienta incómodo al principio. Uh-huh. Entonces, quiero preguntarte un poquito sobre ese proceso, sobre tu último año de experiencia en esta vida terrenal. Obviamente lo que tú quieras contar. Ade y yo la conocí justamente en un proyecto de bienestar, en el proyecto que ya les he compartido. Y las dos hemos intentado encontrar, o al menos resonamos mucho cuando intentamos encontrar cómo acompañar a las personas de una manera diferente, ¿no? Quitar estos estereotipos del peso, de la talla, de que nos centráramos meramente en el cómo nos vemos, sino en el cómo nos queremos sentir. Uh-huh. Y en ese camino, pues las dos fuimos ya creando nuestras propias herramientas, ¿no? Entonces, eso es como de donde partimos ella y yo, cuando empezamos a platicar, como, güey, siento esto, güey, yo también. A ver, hagamos un evento, a ver qué pasa, diferente, y pues explotó todo, güey. Porque siento que en ese evento, tanto tú como yo, nos dimos cuenta de que sí queríamos y que no queríamos. Y entonces todo evolucionó. Entonces, bueno, ya, para no darle vueltas a todo y centrarnos a esto, platícame un poquito sobre cómo ha sido este proceso de este último año de regresar a ti. Digo, claro que te puedes ir más atrás. ¿Qué capas de condicionamiento te has tenido que quitar? ¿Cómo le has hecho, güey, para estar aquí hoy? Porque sé que pasaste por un duelo incluso de, güey, esto era, y me casé con esta idea de lo que era, y no soy eso, güey. Hoy ya no soy, hoy ya no resueno, y cómo cambias de rumbo, o sea, ¿sabes? Porque es un duelo bien cabrón. Sí. Entonces, bueno,
Cuéntanos. Engaché. Híjole, pues, ¿por dónde podemos empezar? Creo que ha sido un camino todo menos lineal. Exacto. Han habido, pues, subidas, han habido bajadas, han habido avances, han habido, pues, no quisiera decir retrocesos, pero al final es como pausas, siento yo. Y sí, o sea, al final el año pasado fue, yo siento que todos, así pues así puedo ver como un poco en retrospectiva, siento que fue a raíz de la pandemia que, pues, como que yo empecé a estar más conmigo, que creo que nos pasó a muchas personas, que literal fue como, pues, estar sola, porque, pues, si bien en ese entonces yo vivía, o sea, a principio de la pandemia todavía vivía aquí y mis papás estaban cerca, pero pues no íbamos porque, pues, o sea, ¿sabes? Todo se empezó como a aislar y yo me empecé a aislar obviamente por tema de cuidado y porque no sabíamos nadie cómo estaba toda la onda. Y creo que ahí empezó como toda esta introspección de qué onda conmigo. O sea, porque si bien yo ya había empezado un proceso de evolución y de crecimiento personal, pues bastantes años atrás, creo que mi proceso más fuerte ha sido a raíz de la pandemia, porque literal tuve que estar yo conmigo. O sea, yo sé que de pronto pues tuve un periodo de terapia, pero fue específicamente para sanar mi corazón después de una ruptura. Y sí fue como pues un crecimiento y fue ese primer como descubrimiento hacia mi interior, pero sí el haber estado yo conmigo tantos días y meses, pues no me quedó otra más que literal voltearme a ver, pero muy profundamente, sí, ¿no? Pues me empecé a cuestionar muchas cosas, o sea, yo siento que eso también me causó eso, o sea, como o sea, quiero seguir viviendo aquí, que fue como justo, pues todo lo que sucedió también en ese tiempo. Quiero seguir viviendo aquí, ¿por qué tendría que seguir viviendo aquí? ¿Qué pasa si me voy a otro lado? O sea, ¿qué pasa si... o sea, es que nunca empiezas de cero en realidad, siento yo, pero ¿qué pasa si me voy a otro lugar donde conozco muy poca gente? O no sé, o sea, fue como una serie de cuestionamientos pues muy fuertes. De pronto siento que fue entre combinación intuitiva, impulsiva, decir, pues si ya tengo esta espinita, hazlo, o sea, sí. No vas a perder nada. En realidad, yo había elegido este proyecto en el que nos conocimos por esta flexibilidad de poder trabajar en donde sea, y entonces no tenía en ese momento nada que me atara como a algún lugar, y era como decir, ¿por qué tendría que quedarme aquí? Y entonces fue de que, bueno, pues da el salto, o sea, ya diste el salto una vez de renunciar y te fue bien, entonces, pues, o sea, posiblemente pueda suceder de nuevo, entonces, pues ya, o sea, como que yo estaba muy abierta a que si no iba bien, podía regresarme, ¿sabes? Claro. O sea, era como, siento que las decisiones luego de pronto las tomamos como sin vuelta atrás, y hay veces que de pronto no pasa nada, ¿sabes? O sea, pero pues nos quedamos de que no, es que fracasé porque pues, sí, no pude, no, o sea, es como ya, o sea, si no me gusta, no pasa nada, me regreso. O sea, no me tengo que forzar a que me guste o a que me funcione, cuando pues
O sea, si no, no. Sí, claro, y ¿sabes? sí creo que nada en la vida es blanco ni negro, güey. Y somos bien extremistas porque así nos enseñaron, ¿no? Azul para el niño y rosa para la niña. Así, güey, así dice, a mí me gusta el amarillo, ¿de quién es? Entonces, siento que esa parte me encanta porque justo diste güey, en mi último año, que yo ya lo platiqué súper abiertamente, yo me fui a vivir con mi novio, me separo de mi novio, regreso con mis papás, regreso con él, me sentía súper juzgada y ahorita, aunque estoy pues ahí entre que sigue, ¿no? No sé qué. O sea, ahorita que estoy con él, pues estoy viviendo sola, güey. Y entonces fue como un desmadre para la sociedad decir, a ver, ¿qué pedo? Y es que, pues yo sabré. Y siento que justo es lo que tú dices. Si yo me iba, ¿por qué no había retorno? ¿Por qué no podría yo regresar a Guadalajara si yo probaba Ciudad de México y veía que no era para mí? Creo que es así para todos. Digo, en mi caso fue una relación, en tu caso fue una ciudad, en tu caso sí ha salido bien, pero has tenido tus retos, que sé que es a donde vas a llegar. Pero me encanta y creo que es súper importante hacer esta pausita en esta parte del capítulo, que es, siempre que tomes una decisión, no te vayas con la idea de que a fuerzas te tienes que quedar en esa decisión, o con esa persona, o en esa casa, o en ese país, o en esa ciudad, o en ese trabajo, güey. O sea, tú puedes ir cuestionándote, creo que el arte de cuestionarnos es poderosísimo. Te tienes que ir cuestionando, te tienes que ir midiendo con compromiso, claro, no estoy hablando de que no tengamos compromiso, claro, sí. Y entonces decir, ok, esto tal vez no era para mí, y se vale, y con las puertas abiertas dejas las situaciones. Pero bueno, sigue, amiga. Sí. Quería decir, porque si no, güey, se me va a ir. Sí. Entonces, pues, me voy, y pues allá, a pesar de que también, pues, tampoco tengo un círculo tan grande como aquí, ¿sabes? O sea, sí. Porque pues aquí está parte de mi familia, pues, muchísima gente de ustedes, de mi escuela, o sea, de mis trabajos que tuve, o sea, creé una comunidad, pues, de gente que muy grande, ¿sabes? Sí. Y allá, pues, era como muy importantes, pero, o sea, un círculo como chiquititito, ¿no? Sí. Entonces, pues, fue llegar allá y, pues, empezar a construir, o sea, como de cero, pues, mi casa, de que mis muebles, bla, 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 todo eso, ¿no? Y sí, los primeros 6 meses fue súper difícil porque, por ejemplo, en el departamento en el que yo vivía, era un departamento muy frío y muy oscuro. Uh-huh. Entonces, a mí eso literal fue así como que, o sea, como apagándome poco a poco, sí. Y como que, o sea, volviéndome así de que chiquita pues de mi luz. Uh-huh. Y fue el primer episodio depresivo que yo tuve. O sea, no fue clínico, pero sí fue como, o sea, sí. Como, pues sí, o sea, sí fue, o sea, sí tuve como ayuda terapéutica y sí fue como, pues sí estás en un episodio depresivo. No fue clínico como tal, pero pues con terapia y con, o sea, retomar actividades y hacerme responsable de mi autocuidado y eso, pues salí adelante como de ese lapso, ¿no? Sí. Y también sucedió porque, o sea, se me sentía como muy aislada, o sea, que aunque sí veía a mi círculo cercano, pues la mayoría del tiempo yo estaba sola. Ay, sí. Entonces, ahí fue donde yo aprendí que estar sola no está mal, ¿sabes? O sea, porque yo empecé como a tratar de buscar, o sea, como gente nueva, me metí a Bumble y entonces empecé a salir como con llenar gente. Esa parte de no quiero estar sola. Exactamente. Y entonces ahí fue como ese foquito de, oye, o sea, ¿por qué te está causando tanto el estar sola? Uh-huh. Porque una cosa es estar sola que sentirte sola. Exacto. O sea, porque estar sola, o sea, es como, pues, momentáneo. Y sentirte sola es como si estuvieras aislada, sí. Literal, ¿no? O sea, como si no pudiera agarrar el teléfono y marcarle a la gente que quiero, o etcétera, ¿sabes? Entonces fue como bien raro de descubrir eso. Entonces, pues empecé a trabajar mucho eso, o sea, como el estar yo conmigo, de
pues tener mis rutinas, mi autocuidado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se llega como esta etapa de renovar el contrato. Uh-huh. Y entonces ya todo empezaba como a abrirse más, ¿no? O sea, como en el tema de pandemia. Era como, no, es que yo apenas voy a empezar como a disfrutar de la ciudad y de conocer gente nueva y no sé qué, no, pues me voy a quedar otro año. Pero entonces en ese momento, pues la desidia o lo que sea, yo ya sabía que me sentía muy incómoda en ese departamento. Uh-huh. Como, o sea, por cuestión de la oscuridad y de que era un departamento muy frío y etcétera, ¿no? Y que, o sea, aunque pues en sí el complejo me gustaba mucho, pues yo me la pasaba 24/7 en ese huequito, entonces era como, ¡ay, no! Y fue muy difícil como voltear a ver como lo que sí tenía y entonces hacer algo con eso. Okay. Decir, bueno, tengo un lugar para mí, vivo sola, yo construí este hogar, tengo mi espacio, o sea, todo eso como en lugar de siempre, o sea, es que está súper oscuro y es que está súper frío, y entonces eso como el voltear a ver lo que sí me ayudó mucho como a elevar esa etapa como tan difícil okay. que tuve, ¿no? O sea, de agradecer realmente lo que sí. Y pues no podía en ese momento cambiar de departamento, porque ya fue, o sea, como que dije, y si busco y si no encuentro, y si no sé qué, no sé cuánto, y fue como que, ya, o sea, ya, me quedo aquí, ¿no? Sí. Y hago lo que tenga que hacer para, pues, no volver a caer como en ese, como bachecito, ¿no? Depresivo que tuve. Entonces, ya estaba yo súper clara que ese iba a ser mi último año en ese departamento, y entonces sí me di a la tarea como de visualizar cómo es el espacio donde a mí me gustaría estar, ¿no? Y eso es algo que de pronto también me costó como un poco de trabajo, pues poner sobre la mesa, porque de pronto, pues o sea, son cosas que vas descubriendo que puedes elegir. O sea, de pronto, aquí, bueno, no aquí en la Ciudad de México, pues, o sea, son tantos edificios y entonces como con un vecino y otro y le despiertas y pasas por tu comedor y de que buenos días vecino literal. Entonces, yo me acuerdo que ese proceso fue, me cuestionaba mucho de sentir si estaba siendo muy estricta o como muy cerrada en lo que yo quería, ¿no? Entonces, para mí ese fue como también un parteaguas de que sí puedes crear lo que sea que tú visualices para ti, que se sienta bien para ti, ¿no? Me encanta. Entonces, no te puedo, o sea, de verdad perdí la cuenta, yo creo que fui a ver como 50 departamentos. Güey, yo me acuerdo que me decías, güey, estoy viendo depas y depas, o sea, y yo, güey, ¿cuántos más? O sea, yo no, o sea, era así como, decís que tengo que encontrar el perfecto, ¿no? Sí. Y entonces era como, a ver, pero estoy siendo muy, como, ¿cómo se puede decir esa palabra? Como muy cerrada en decir, esto quiero y no me puedo mover de ahí, o de plano, o sea, sí estoy siguiendo como la experiencia que quiero tener, ¿sabes? O sea, porque yo sentía que ese tipo de departamentos, pues si vas a estar ahí 24/7, o sea, tiene que ser un espacio que disfrutes tener. O sea, si yo tuviera un empleo en donde tuviera que salirme, probablemente mi elección hubiera sido otra, porque es como que llegas, te encierras, no quieres ver a nadie, etcétera. Pero mi caso era el contrario. Sí, te entiendo, güey. Entonces es como, ahí, eso fue también algo como que me empezó a mover más cosas, de cuestionarme, y de saber que yo puedo elegir. Me encanta. Y en esta parte te voy a interrumpir un poquito porque hay 2 puntos que dijiste muy importante que hasta me detuve a anotar, que el primero es agradecer lo que sí hay, agradecer lo que sí tenemos, agradecer en los espacios que ya estamos, pues lo que sí nos dan o lo que sí tienen, porque al final del día
hay una frase que no me encanta, pero dice no se puede tenerlo todo. A mí no me encanta, pero redireccionándolo un poquito a este espacio, es como, quiero tener un depa iluminado, un depa que esté calientito, un depa que el vecino no me esté saludando, tal vez, no sé, algo así. Pero en este momento tal vez mi presupuesto es no puedo aumentarle, pero si me bajo va a estar peor. O sea, como que siento que esa parte de escoger a veces es un poquito difícil de decir, yo quiero esta vida, pero ¿cómo la construyo? Yo quiero cambiar de departamento, pero ¿cómo me cambio de departamento a un mejor departamento si ni siquiera conozco Ciudad de México? Entonces, con esta frase de se puede tener, o sea, se puedes tenerlo, pero no puedes tenerlo todo, no quiero enfocarme en el tema como negativo de te tienes que acoplar y sentarte en donde quieres, sino en que cuando sientes que algo falta, ¿por qué no movernos? ¿Sabes? ¿Por qué acomodarnos y decir, en esta oscuridad me quedo un año más? Porque a lo mejor la mentalidad en ese momento no te daba para decir, güey, no quiero esto, pues me pongo a buscar. Y hay algo bien importante que también dices, ¿qué quería yo? Y siento que esta parte de qué quiero yo es muy complicada de afrontar porque no estamos acostumbradas a como a voltearnos a ver, ¿no? No estamos acostumbradas a ponernos como prioridad, sino ponerle prioridad a todo lo demás, al qué dirán, a, no, pues es que ya me comprometí a lo mejor con otro año de renta y me tengo que quedar aquí. Entonces, esta parte de qué quiero yo es bien importante porque entonces volteamos a ver lo que ya dijiste, que sí se puede manifestar una vida que tú sí deseas. Y más, güey, cuando tú y yo estamos todo el tiempo en nuestra casa, porque trabajamos home office, realmente salimos poco, o salimos cuando tenemos que salir, más no porque nuestro trabajo esté afuera. Yo recuerdo, y en esto me identifico mucho contigo, que cuando vivía en mi otro departamento, yo me sentía extremadamente triste, tuve un cuadro depresivo muy fuerte, tuve ataques de ansiedad muy fuertes también, que yo decía, güey, ¿qué me pasa? Si se supone que tengo todo, que tengo a la persona que amo a un lado, que me estoy despertando con él, ¿por qué no estoy feliz? Pues claro que no estaba feliz porque ese departamento no tenía lo que yo quería, pero me acomodé solamente por encajar, incluso con una persona, y es bien fuerte. Entonces, ¿qué tanto nos estamos acomodando en lugares en donde no cabemos? En donde nos quedan chiquitos, güey. Y creo que también esta parte de, es que estaré exagerando, es que estaré pidiendo mucho, es que estaré siendo muy estricta, es porque nuestros estándares no nos han acostumbrado a ponerlos altos, güey. Es como, pues acostúmbrate porque no se puede tenerlo todo, ¿no? Y son estas frases de, güey, pero si está guapo, si está mamado, si tiene dinero, pues güey, pero me trata súper mal. Güey, no se puede tenerlo todo, pero tiene dinero, ¿no? Y entonces, pues ahí me acomodo. O al revés, o sea, me trata súper bien, es un lindo, pero no tiene planes en la vida. Güey, pues por más lindo que sea, no vas a llegar a ningún lado con él. Y entonces es como, ¿sabes? Como poner en una balanza las situaciones que vamos pasando en la vida. Y en este caso es con un departamento, pero puede ser, creo que en cualquier aspecto de nuestra vida, en un trabajo, en una relación, incluso al escoger un carro, güey. Sí, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un poquito de hincapié en esta parte. Creo que vas a seguir un poquito con la historia y ahí te voy interrumpiendo porque estás contestando muchas preguntas de las que yo tenía. Así que tú dale. Ok. Y yo quiero como agregar un poquito antes de continuar a eso que dices de que no podemos tenerlo todo. Yo creo que sí podemos tenerlo todo, pero necesitas entender que es todo para ti. Claro. ¿Sabes? O sea, porque es justo eso, ¿sabes? O sea, si el todo para una persona es que la pueda mantener, pues eso es su todo. Claro. ¿Sabes? O sea, hablando como en tema de relaciones. Pero si para ti tu todo es otra cosa, pues, o sea, está bien, ¿sabes? Y entonces eso fue lo que yo hice, o sea, como literal yo hice una lista como en tema de, pues, o sea, como el lugar donde yo me quería ir y dije, tiene que ser así, 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 ¿no? Me encanta. Y entonces ahí voy a entrar como en este tema de la intuición y de que ya tenemos esas respuestas nosotros, ¿no? Entonces, yo, este departamento donde vivo ahorita, literal es del esposo de la que era mi casera antes, ¿no? Y entonces, yo desde que le dije que ya no iba a continuar con el contrato, me dijo que su esposo iba a desocupar su departamento en ese mismo edificio, que fuera a verlo, etcétera.
yo cuando lo vi, o sea, literal, fue como wow, o sea, me encantó. Sí. Lo único que me causaba como un poco de issue es que es muy ruidoso, o sea, porque obviamente está sobre la avenida. Y entonces yo me aferré como a encontrar esa cosa, o sea, ese depa perfecto, ¿sabes? Con todas esas características. Y entonces busqué, y por eso me adentré como a buscar tanto, porque yo quería como encontrar el departamento que tuviera todas esas características, ¿no? Entonces, fue como replantearme de decir, ¿cuáles son las como más importantes? ¿No? O sea, creo que para mí sí era bien importante el tema de la iluminación, sí era muy importante que tuviera una cocina linda porque es un espacio donde me gusta mucho pasar tiempo. Pues sí que tuviera 2 cuartos porque yo trabajo en mi casa y sí me gusta delimitar esos espacios, ¿no? De que aquí trabajo, aquí duermo, aquí como, aquí veo la tele, ¿sabes? O sea, eso sí lo tenía como súper claro. Y en ese entonces, pues se iba a hacer un departamento para mí sola y tenía un presupuesto, ¿no? Entonces, yo sabía que ese era el departamento desde un principio de cuando yo lo vi, pero yo me aferré a que iba a encontrar como algo, o sea, como algo mejor, pero yo sabía que ese era el departamento. Claro. ¿Sabes? Sí. Y entonces, ahí es donde digo, es bien importante que sí sepas lo que quieres, o sea, como que vayas descubriendo qué es eso, como cómo te lo imaginas, cómo te gustaría, qué es lo que tú quieres sentir al estar en un trabajo, en una relación, en un espacio, o sea, en lo que tú vayas a elegir. Pero justo es definir qué es ese todo, ¿sabes? Y las respuestas a veces las queremos como buscar, y yo le pedí al universo de que mándame una señal para saber cuál es el departamento, etcétera, etcétera, cuando no necesitaba como eso, ¿sabes? O sea, porque yo ya sabía que era ahí. Sí. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que pues tenía que estar, o sea, como que siempre quería estar buscando las respuestas afuera de todo, ¿no? Y a ese, o sea, yo me mudé en septiembre y fue muy chistoso porque yo pensé que mi vida iba a ser mejor, ¿sabes? O sea, como que no es que mi vida iba a cambiar, ¿no? Pero sí que mi vida iba a mejorar, ¿no? Porque pues yo estaba en un lugar donde pues sí estaba agradecida por haber creado eso, sin embargo había esa incomodidad, ¿sabes? Y ese me fue la onda. Sí, o sea, que te cambiaste de casa y no estabas como creíste que ibas a estar, como si cambiarte de casa hubiera sido la respuesta a que tú te sintieras bien internamente, pero el problema no era la casa. Exactamente. ¿No? Y entonces, sí, o sea, sí descubrí que para mí es importante como cuidar ese espacio, que no me siento muy bien en el tema de la oscuridad, pero... Yo tampoco, güey. Pero, o sea, yo sí tenía esa esperanza de sentirme mejor, ¿sabes? Sí. Y sí, o sea, definitivamente los primeros días no dormía bien porque había mucho ruido, pero yo me despertaba feliz porque había tanta luz que era como, wow, o sea, se siente increíble, etcétera. Pero justo ese rush empezó como a bajar otra vez. Y justo o sea, yo ya estaba en un proceso terapéutico, o sea, antes de haberme mudado. Y y fue como observar eso, de que yo esperaba que ese cambio viniera como a hacerme sentir mejor, cuando en realidad todavía había esa incomodidad como dentro, ¿no? O sea, como decir, sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no siento lo que yo esperaba sentir? ¿Sabes? O sea, de tener un espacio nuevo, más grande, mucho más iluminado,
con casi el doble de espacio, o sea, era como, qué raro, Sí. o sea, qué raro. Y eso fue, pues también un como alarmita o como un foquito rojo, y lo trabajé en terapia y era como, o sea, de voltear a ver lo que tienes, ¿no? Okay. O sea, y es como, sí, o sea, tengo que voltear a ver lo que tengo, tengo una cocina muy linda, tiene mucha luz mi departamento, o sea, era así como, o sea, algo mucho, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y era como, ok. Y entonces yo también empecé a sentir como esa incomodidad en mi, o sea, como en mi espacio laboral, ¿no? O sea, de como decir, creo que, o sea, hay algo Uh-huh. que necesito observar también aquí. Y entonces fue que era como, bueno, pero ¿y si hago esto? ¿Y si no hago esto? ¿Y si mejor lo promuevo de esta manera? ¿Y si esto? Y entonces yo empecé a observar que eso también estaba teniendo un impacto como súper fuerte pues en mí, ¿sabes? Sí. Como de incomodidad. Uh-huh. Y entonces, pues fue como empezar a voltear a ver eso de mi trabajo, o sea, de mi proyecto, y de replantearme muchas cosas, ¿no? Sí. De que, a ver, yo aprendí que se tiene que hacer de esta y esta manera, ¿no? Pero justo era como, pero es que ya no siento que yo haga clic con eso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tal si lo empiezo a hacer como de esta otra forma? Uh-huh. Y entonces fue que coincidimos en algunas cosas y que empezamos a hacerlo del taller. Uh-huh. y esto, que fue una experiencia o sea, extraordinaria. Sí. Y entonces, pues fue como un rush, decir, ya, encontré como el camino y entonces ahora esto va a ser y etcétera, ¿no? Y entonces vino un bajón súper duro después de esa alta, ¿no? Sí. De haber como, pues me he descubierto una nueva forma de hacerlo, ¿no? Porque fue darle muchas vueltas de cómo hacerlo para que más gente lo haga y que pues no, o sea, que sea duplicable, que es como algo importante en nuestra carrera. Uh-huh. Y fue como agobiarme tanto por querer hacerlo así, que vino como otro, no quiero decir que a raíz de eso, pero fue ya detectar esos subidas y bajadas tan fuertes que yo estaba teniendo, o sea, como esos patrones. Okay. Que fue justo lo del departamento, que fue como súper feliz, y luego trum, así como decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? Sí. De que no está haciendo como lo que yo esperaba, etcétera. Igual me pasó con el taller, o sea, fue de que ¡fum! Súper chido todo, y después como, ¿por qué no estoy como haciéndolo para que funcione, para replicarlo y para, o sea, ¿qué me está deteniendo, no? Uh-huh. Entonces, en ese yo seguía, o sea, digo, no he parado mi proceso terapéutico, y entonces me fui, o sea, pues fue en diciembre, luego fue Navidad. Uh-huh. Yo me fui muchísimos días de vacaciones, con mi familia, y entonces al volver, yo sentía un vacío gigante, o sea, era como, o sea, no sé por qué me estoy sintiendo así, si en teoría encontramos una forma con la que conecto. Uh-huh. De continuar con este proyecto, ¿no? Y entonces era como, o sea, no entiendo, me empezó a causar mucha ansiedad, y fue como después de 2 o 3 sesiones que lo trabajé en terapia, que yo empecé a sentir esos síntomas depresivos otra vez, ¿sabes? Okay. O sea, como lo que yo sentí la vez anterior, como no tener ganas de levantarme, de hacer nada, pues me empecé a aislar, no quería salir, o sea, todas las cosas que me emocionaban, o sea, por ejemplo, todo esto que incluso empecé a escalar de nuevo, bueno, escalé
y me gustó y descubrí este grupo con el que podía hacer estas actividades al aire libre que me encantan y sabía que estaba ahí el grupo y no me daban ganas de ir, o sea, y fue como entonces esas alarmitas y fue que yo ya sentía que algo no estaba bien, ¿sabes? O sea, como yo empecé así como con esa intuición de que, o sea, esto ya no, o sea, se me está saliendo como de las manos, ¿sabes? Sí, y te voy a volver a interrumpir, amiga, porque creo que es una parte bien importante el que si no te conoces, no sabes qué te está saliendo de ti, ¿sabes? O sea, si no sabes lo que te gusta, si no tienes como esta rutina saludable, porque para mí eso es bien importante de decir, o sea, yo siempre he dicho que las rutinas nos ayudan a sentirnos estables, ¿no? A sentirnos que tenemos un propósito de levantarnos. Y a veces cuando no la tenemos y somos como un despapalle, pues no, tal vez no notas tanto que ya no estás haciendo lo que te gusta, ¿sabes? Tal vez ya no notas tanto que no te estás levantando a entrenar, porque neta no puedes. O tal vez ya no estás notando que ya no te estás levantando a leer tu libro favorito o a prepararte ese café que tanto te gusta o a hacerte desayunar y darte ese tiempo para ti que tanto disfrutas. Siento que la importancia de tener una rutina que te llene a ti misma, que tenga ese todo del que hablas, que me encanta, hace que cuando no tengas una etapa tan positiva, tal vez, o esas etapas que te hacen crecer, porque del otro lado hay muchísimo crecimiento, te ayudan a ver que algo te está haciendo falta o que algo de lo que tienes ya no cabe en lo que tú estás o lo que tú quieres construir. Y siento que es una parte bien importante porque justo estas capas de condicionamiento creo que nos lo has ido contando a través de la historia que ha sido qué quería yo y luego sabía ya que quería, pero no sabía si estaba exagerando con lo que quería y luego encontré lo que quería, o sea, como todas estas etapas, y una vez que encontré lo que quería, no me sentía feliz. ¿Y por qué no me sentía feliz si ya había encontrado lo que yo quería, no? Y entonces llega esta otra parte de decir, pues ahora tengo que centrarme en mí porque no es lo de afuera, porque no es la chamba, porque no es la casa, porque no es la pareja, porque no es el carro o tener 50 amigos. Es qué relación tengo conmigo, es qué tanto me estoy siendo fiel a mí, qué tanto estoy tomando decisiones o estoy rodeada de gente que realmente me hace bien, ¿no? Y yo pongo mucho este ejemplo con algunos de mis amigos que digo, yo tenía justamente un grupo de amigas que se deshizo, esa es una realidad, o sea, quedamos todas, pero una persona no está, ¿no? Y no estuvo, no estará. Y cuando estábamos todas juntas, había un vacío en mí muy fuerte. Y yo siempre que llegaba a mi casa, yo me sentía con mucha ansiedad, me sentía que no era yo misma y yo siempre me sentía triste estando con ese grupo, pero aún así me forzaba a ir. Y cuando estuve en un proceso terapéutico, en ese momento mi guía, pues sí, es un guía espiritual, él me dijo, ¿por qué le estás dando tanto poder a una persona o a lo que una persona piense de ti, de todo el grupo? Y entonces yo me di cuenta que la relación que yo tenía con esa persona en ese momento era tan tóxica, era tan hipócrita, esa es la palabra, tanto de su parte como de la mía, que entonces cuando estábamos juntas nuestra energía ya no hacía clic. Y entonces tanto ella sentía feo como yo sentía feo. Y entonces cuando yo estaba con mis otras amigas me sentía súper bien. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué solo una energía, o puede ser incluso que era la mía, no hay algo ahí de match? Entonces pasado literal un año, o sea, mi proceso de duelo de dejar ir esa amistad fue de un año. Pero al pasar del otro lado me di cuenta de quién sí está siempre, de quiénes sí son amigas. Y me estoy saliendo un poquito de este tema con este ejemplo de las amigas, porque una ya sabe en dónde no es. Una ya sabe en qué depa no es en tu caso, una ya sabe en qué proyecto ya no es, una sabe en qué amistades no es, en qué relación no es, pero del dicho al hecho, para salirnos, pues es un chorro de proceso. Sí. Y luego dicen que las mujeres vivimos los duelos dentro de las relaciones, no sé si también los hombres, pues es igual, o sea, siento que tú has vivido, o sea, tu proceso ha sido desde que te fuiste a Ciudad de México, de reencontrarte a ti misma, y creo que mucha gente que ha migrado a otra ciudad o a otro país se puede identificar, ¿no? El decir, o sea, ¿quién soy aquí? Porque allá era algo,
Y yo tenía condicionado que era Ade la que hacía tal proyecto, a lo mejor la ex trabajadora de esta empresa, la que estudió en tal universidad, pero en Ciudad de México no eres eso, porque nadie te conoce realmente. Ajá, sí. Entonces siento que es pues muy positivo y muy poderoso poderte volver a encontrar en una nueva ciudad y empezar de cero, entre comillas. Pero al final del día, a donde vamos, llevamos lo que somos. Entonces, si lo que somos no es algo positivo hacia nosotros mismos o hacia nosotras mismas, entonces, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos depresión, nos llevamos ansiedad, nos estamos llevando, pues en mi caso eran episodios de pánico, nos estamos llevando relaciones tóxicas, nos estamos llevando en nuestra mochila un chorro de condicionamientos que ya no nos suman. Entonces, amiga, quiero preguntarte algo súper rápido que es, o sea, hoy, con todo este proceso, ¿cómo se ve o cómo se ha visto regresar a ti con todo este proceso de, ok, en el último año ya sé que no quería, que sí quería, o sea, cómo ha sido como esta finalización a tu presente ahorita de regresar a ti? Pues justo este enero que todo empezó a estar como pues mucho más denso, o sea, más denso que nunca en mi vida, y era cuestionarme mucho de por qué si aparentemente lo tengo todo, me siento como me siento, ¿no? O sea, tengo una casa donde vivo yo sola, tengo una camioneta, o sea, tengo esta carrera, tengo este ingreso, tengo este proyecto que me ha costado, que he construido, claro, que genero tanto. Tengo esta vida que de pronto no me imaginé tener a esta edad. Vivo en una ciudad, o sea, de pronto siento que también privilegiada. O sea, ¿sabes? Entonces era como, ¿por qué me siento como me siento? Y entonces, o sea, yo estaba a punto como, o sea, hasta sentía yo que ya había que hacer algo, o sea, como pedir ayuda, o sea, otro tipo de ayuda. Y era como, bueno, pero tengo un amigo psiquiatra, ¿le hablo o no le hablo? No, pero es que ¿cómo? Pero es que ya, o sea, ya era un psiquiatra, es como, o sea, ya hay algo así como muy fuerte, ¿sabes? Y era ese estigma también. Entonces, o sea, llego a esa terapia ese día, pues le cuento cómo me siento, todo esto que te acabo de contar, y me dice, Ade, pues he notado estos patrones, y creo que esto ya necesita ayuda psiquiátrica. O sea, para mí fue como, o sea, de saber que yo ya lo sabía, pero confirmarlo fue un golpe súper duro, ¿no? O sea, sí, porque yo traía todo este estigma de, pues, si ya vas al psiquiatra es porque algo está ya muy... súper mal, ¿no? Como de que, mal, sí, güey, sí, ¿sabes? hay un estigma muy cabrón. Muy mal. Entonces fue como, Dios, o sea, fue muy, muy duro. Sí. Pues tomo la decisión de tomar esa ayuda psiquiátrica. Y para mí fue como entender muchas cosas, ¿no? O sea, el de, uno, quitarme ese estigma de que ir al psiquiatra está mal. O sea, literal es, si te duele la panza, pues vas a que te revisen la panza, ¿no? O sea, si te lastimaste tu rodilla, pues vas a que te revisen tu rodilla. Si tu cerebro no está jalando bien, claro, pues vas a que te revisen tu cerebro. Claro. Tan simple como es eso. Y para mí fue esa paz, como decir, ok, ya mi cerebro ahorita no está jalando chido y necesito ayuda, sí, ¿sabes? Ay, sí. Y entonces me dio muchísima como, pues, como libertad de mi proceso, ¿no? De liberarme de todas estas como ataduras y estigmas y de que está mal estar mal
y que no se puede, o sea, una mujer que tiene todo no puede sentirse como se siente, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso fue como un parteaguas para volver a mí. O sea, la depresión más fuerte que he tenido en mi vida, literal, o sea, fue preguntarme qué viene a hacer esto aquí, ¿sabes? De qué me viene a enseñar, qué necesito aprender. Claro que llegaron para mí pensamientos de por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué me generé esto, y como de culpa, resentimiento, de culpa, etcétera, ¿no? La depresión no solo vino solo con la depresión, vino también con un diagnóstico de TDAH, que es trastorno de déficit de atención, que a mis 33 años es como, güey, ¿cómo apenas te diste cuenta? ¿Sabes? Porque pues eso es un trastorno que normalmente se diagnostica a muy temprana edad. Y entonces fue como, ¡oh, Dios, son demasiadas cosas! Sí. Y entonces, ¿ahora quién soy? O sea, porque tendemos mucho a ponernos máscaras para sobrevivir en este mundo como normal, ¿no? Y entonces fue súper difícil como, pues, descubrirme, o sea, porque era como, a ver, pero entonces, ¿quién soy? Pero si pude terminar una carrera, digo, tampoco saqué 10, pero no me fue mal, pude sostener una beca, claro, no me acuerdo si del 70 o 80%, wow. Tuve varios trabajos, o sea, y era como, ¿sí es? ¿No es? O sea, cuestionarme mucho, ¿no? Y entonces, creo que mi proceso para volver a mí fue aceptar la situación, ¿sabes? De, ok, ya llegó la depresión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tomar medicamentos, suplementos, hacer ejercicio, comer bien, tomar agua, salir al sol, o sea, y entonces fue como, a ver, me tengo que hacer cargo. Y fue súper duro, o sea, porque hay veces que no tenía ganas de hacer nada, o sea, que yo quería estar en mi cama todo el día, sin contestar nada a nadie, sin salir, y eso fue como el parteaguas de volver a mí, me encanta. ¿Sabes? De decir, ¿qué me vino a enseñar esto? ¿Qué sí quiero seguir teniendo en mi vida? Que no, se vale, pues, cerrar ciclos, replantearse, en qué área quiero seguir, en qué área no. Y pues sí ha sido como pues, siento yo que fue como abrir ese cuarto de espejos y sentarme en el medio y verme desde todos los ángulos, ¿sabes? De atrás, de adelante, de enfrente. Y, o sea, lo digo como, o sea, no literal, pues, pero para mí eso representó este cuadro, ¿no? O sea, de meterme ese cuarto lleno de espejos y volverme a voltear a ver. Sí. Y estoy descubriéndolo, ¿sabes? O sea, todavía me sigo preguntando cómo es que llegué aquí con este trastorno, ¿sabes? Y qué fue lo que yo, cuáles fueron esas máscaras que yo me puse. O sea, todavía estoy como en ese proceso de salir como a la luz total, y de como redescubrirme por completo. Yo siento que nunca acabas de descubrirte, pero como a partir de esta etapa ha sido mucha aceptación, muchísima compasión y muchísimo abrazarme como en este proceso. Me encanta. Porque sí, pues, aunque ya es eso, es como, ya sabía yo que había que tomar decisiones, pues, al final es como tienes tanto como que procesar y decir, necesito darme este espacio. O sea, yo decía, pero es que no es para tanto. No, pero es que sí es importante. O sea, no es que no sea para tanto, simplemente necesitas pausar, necesitas entenderte, necesitas comprender qué es lo que te está pasando. Y es que creo que es lo más importante, o sea, si no está bien nuestra salud mental,
si no está bien, si no está trabajando bien nuestro cerebro, porque como tú dices, la intuición te lo dice y es que me identifico muchísimo. O estás hablando y yo no he ido con psiquiatra, creo que me he justo rehusado mucho, no por el estigma, sino por el yo puedo, güey, quiero como lograrlo. En este momento estoy muy bien, la realidad es que estoy segura que si hubiera necesitado llegar a ese punto ya estaría ahí. Pero ahorita estoy bien y estoy como que trabajando en mis áreas, pero me identifico con todo lo que dices de ese cuarto de espejos en donde te tuviste que sentar a mirarte. Y es que eso es durísimo, güey. Duele más voltearte a ver a ti que los demás te estén viendo así, güey. A veces sentarte en ese cuarto de espejos, que me encanta la analogía, está más cabrón porque es un juicio hacia ti misma. Y no un juicio o sea, tornándolo algo malo, sino es un ¿qué quieres? ¿Por qué te sientes así? Aquí estoy para ti. Y quiero también, o sea, como abrazar esta idea que dices de tenía que hacerme cargo. Y a lo mejor a veces estos retos de salud mental, de ansiedad, de depresión, de diagnósticos tan cabrones, güey. O por ejemplo, mujeres que tienen ovario poliquístico, que también es un tema muy cabrón, que yo conozco muchas mujeres que cuando les dan ese diagnóstico, güey, se echan para atrás y dicen, pero sí, me he cuidado toda la vida, güey. ¿Cómo? O sea, hago ejercicio, o sea, pero ¿qué nos vienen a decir todo este tipo de cosas a nuestro alrededor? Que nos hagamos cargo, güey. Que nos hagamos cargo de nosotras mismas, que nos hagamos cargo de nosotros mismos si es hombre, ¿no? O sea, que te hagas cargo de lo que sí quieres, que no vienes a esta vida a cumplir las expectativas de no sé cuántos seres humanos allá afuera. O sea, vienes a cumplirte a ti, a ser tu propia versión de mujer, que me encanta tanto decirlo. Vienes a construir la vida que tú deseas construir, pero para llegar a encontrar lo que sí queremos, tenemos que cagarla, güey. Y tenemos que equivocarnos, y tenemos que ir a terapia, y tenemos que a lo mejor llegar con el psiquiatra, y tenemos que preguntarnos y cuestionarnos, y cuando las respuestas no llegan, entonces hay que pedir ayuda. Y normalmente, cuando una persona se deja guiar, es mucho más fácil el camino. Si nos dejamos guiar por un terapeuta, por un guía espiritual, por un psiquiatra, por a veces una amiga, güey, que está pasando por un proceso como tú, entonces el camino es más fácil de llevar, y siento que hacernos la vida más ligera es la respuesta. Y hay un capítulo muy bonito que cuando ya estén escuchando este capítulo, ya escucharon el capítulo pasado, en donde justamente Andrea, que es la que cuenta su historia, ella dice que para ella fue como un, no mames, que no me siento mal, que reviví, güey, que me puedo concentrar. Y yo con eso me quedo de ese capítulo, que es, si a mí ir con el psiquiatra me va a salvar la vida, güey, ¿por qué no iría? Porque no, o sea, salvarnos la vida no es solamente hablar de un tema muy fuerte que es el suicidio. Salvarnos la vida es levantarnos felices, güey. Es ir al trabajo contentos, es tener ganas de comer, es tener ganas de salir de fiesta, es tener ganas de enamorarnos, güey, tener ganas de vivir, punto. Porque la vida viene con el paquete completo. Es como la tercera vez que lo digo en este podcast, pero creo que salvarnos la vida y hacernos cargo de nosotras mismas es la respuesta. Y me encanta que lo hayas dicho, o sea, me quedé así como que me sentí, porque justamente ayer fue mi primera noche en el departamento en donde estoy viviendo, y te los juro que me senté así de que a la mitad de la cama y dije, güey, a huevo. O sea, ya estoy aquí. Ha sido un proceso tan duro llegar aquí, pero agradezco cada paso, güey, agradezco incluso cada episodio de ansiedad, güey, en el otro departamento, porque eso me llevó a la valentía de salir adelante, de cortarme las alas para que volvieran a crecer y encontrar lo que sí quería, ¿no? Y hoy me levanté contentísima, me vine a grabar, estoy aquí contigo, y fue un día muy bueno. Ahora, para ir cerrando, amiga, quiero hacerte una pregunta que por aquí tengo. Se me cerró, aquí está. Y yo, ¿dónde está? Quiero preguntarte, con todas las herramientas que ya has tenido en estos años de terapia, con las propias que tú has vivido, con las que a ti te han funcionado, porque sabemos que en el bienestar no todo nos funciona a todos, hay muchísimas ramas que nos pueden funcionar y todas se valen. Pero tú, ¿qué le podrías decir a estas mujeres que se sienten perdidas en el camino, independientemente de la edad que tengan?
siento que cuando ya estamos un poquito más grandes, digo, tú me ganas por como 8 años más o menos, cuando ya estamos un poquito más adultas y que ya pasamos un poquito de más cosas, en tu caso, has pasado 9 años más que yo en esta tierra y has aprendido muchas más cosas que yo. Y en base a tu experiencia, ¿cómo pueden regresar a ellas? ¿Cómo volver a encontrar el camino? ¿Cómo atreverse a cuestionarse lo que ya no quieren? Porque pueden que incluso estén en una relación, güey, de 10 años, que ya se casaron y todo, y que dicen, güey, no estoy feliz. No estoy feliz, no me puedo salir. Entonces, digo, no enfocándonos en las relaciones, pero tal cual la pregunta que tengo aquí anotada es, ¿qué le dirías a las mujeres que hoy se sienten perdidas en el camino? Que lo que antes hacían hoy ya no resuena con su verdad, y a las que estén en el proceso de soltar para avanzar. ¿Qué podrías decirles ahí? Yo pienso, y más bien lo que yo les diría, es que sigan su curiosidad y que se den el permiso de explorar. Sí. ¿Sabes? Sí. Creo que a mí esas dos cosas han sido parte importante para avanzar y para regresar a mí, ¿no? Porque yo siento que cuando estás perdida, que no sabes para dónde ir, siempre tienes 3 opciones, 2 opciones, 4 opciones, ¿no? Y las tienes enfrente de ti. Y entonces es como, ¿qué representa? O sea, y es mucho como ser valiente y preguntarte cosas y sentarte en ese cuarto de espejos y hablar contigo. Decir, ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a sentir si tomo esta decisión? Si tomo este camino. ¿Qué voy a experimentar? O sea, ¿qué voy a experimentar al tomar ciertos caminos? ¿No? O sea, ¿cómo me voy a sentir? Y es como, por ejemplo, o sea, podría poner el ejemplo de, no sé, de hacer un podcast o no hacerlo. Y tienes esa curiosidad y entonces has escuchado muchos y sientes dentro de ti que tú tienes algo que decir, pero te da miedo porque pues crees que no te van a escuchar, que a lo mejor lo que tú tienes para decir no es tan importante, que ya hay gente hablando de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que siento que pueden hacer es irse un poquito al futuro y imagínense que ustedes están unos años más adelante preguntándole a tu persona de hoy, oye, ¿qué pasó? ¿Qué decisión tomaste? ¿No? ¿Hiciste tu podcast o no lo hiciste? Todo eso así que querías platicar y tal, etcétera, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y es como, o sea, ¿qué sentirías de decirle a esa persona que lo hiciste y que la cagaste y que te equivocaste y que creciste y que aprendiste y que no era lo que te imaginabas, pero pues que aprendiste y que eso te llevó a otro lugar? ¿O qué pasa si le dices, no lo intenté, pues me quedé, como que no, dije, no, me dio mucho miedo y pues, ¿quién le iba a oír? Nadie. O sea, en realidad, o sea, ¿cómo te sentirías de uno u otro escenario? ¿No? Y aunque probablemente, pues, un escenario de hacer las cosas, o de avanzar, o de tomar una decisión, te dé miedo, sientas incertidumbre, creo que siempre aprendes y siempre creces, aunque no salga como te lo imaginaste, ¿no? Entonces, creo que eso, como escuchar su intuición, a veces ya sabemos, pero nomás estamos buscando afuera. En Instagram la foto que te lo confirme. Y está bien claro. Que a veces así se va, como siento yo, reforzando la intuición, ¿sabes? De decir, güey, sabías, no mames, ¿sabes? Y entonces es como, ok. Y entonces, pero a lo mejor la siguiente vez haces una pregunta un poquito más acertada y probablemente a la siguiente la respuesta, o sea, tú ya empiezas a sentir así como esos, yo siento que son como choquecitos que de pronto vienes como que, trin, 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 es como ese gut feeling, que, ¿sabes? De que sabes que es ahí, sabes que lo tienes que hacer, da un chingo de miedo, sí. El miedo no se va a veces, pero a veces es como yo lo siento como un compa decir, güey, ya sé, cabrón, tenemos miedo, pero pues
Me encanta. Da el paso, ¿sabes? Sí. Y sí, o sea, es eso. Siento que es seguir su curiosidad, explorarse, o sea, dense el permiso de explorarse, de conectar con su intuición y pues sí, de dejar de buscar las respuestas afuera cuando ya las tienes. Y porque aunque haya situaciones que no salgan bien, siempre vas a aprender. Y al final, ¿cuál sería para ti el costo de seguir en un lugar donde no te hace ser quien quieres ser? Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Y las decisiones se puede cambiar. O sea, siento que a veces pensamos que las decisiones son definitivas cuando pues no es así. Me encanta. Sí. Y yo sí a todo. Sí a todo. Me gusta mucho a mí los capítulos cuando por medio de sus historias nos hacen reflexionar. Al menos yo estoy metidísima en lo que me estás diciendo. Resueno demasiado, güey. O sea, casi me haces llorar. O sea, de que estamos diciendo y yo. Porque claro, siempre se aprende y me encantó el ejemplo que diste de qué pasaría, güey, si tu yo futuro, güey, viene y te pregunta y te dice, yo ya estoy acá. O sea, casi, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no seguiste tu intuición cuando yo estaba haciéndote así desde acá, diciéndote que tu futuro iba a ser exitoso? Lo que sea que el éxito funcione o sea para ti. Entonces, creo que fue lo más bonito de este capítulo, o al menos fue lo que más resonó conmigo, de decir que estoy en el camino correcto. Y pues gracias, amiga, creo que es un capítulo con mucho aprendizaje. Espero que todas las personas que nos estén tanto escuchando por Spotify o Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon Music también está el episodio, o nos esté viendo por YouTube, pueda agarrar cada cosita que dijiste, porque creo que hay muchísimo aprendizaje en tu experiencia de vida. Creo que justamente el atrever a explorarnos y el atrever a entrar a ese cuarto, vuelvo a decir, de espejos, nos va a hacer encontrar las respuestas. Y me encanta también lo que dices de la curiosidad, de hacerle caso a todo eso que dices. Yo por ahí traigo, güey, he procrastinado una decisión que me ha dado miedo, creo que años, de soltar para avanzar, y es muy cagado que este capítulo estés diciendo tantas cosas que hace que tenga esa decisión en mi cabeza. Entonces, no soy ninguna gurú, yo también tengo mis cosas y mis issues y todo, entonces te agradezco mucho que hayas venido a este capítulo. Creo que yo quiero dejarlas con esta pregunta, que es, ¿qué tanto nos escogemos a nosotras mismas cuando estamos tomando decisiones? ¿Qué tanto nos estamos siendo fieles a nosotras mismas cuando necesitamos soltar para avanzar? ¿Y qué tanto estamos disfrutando de las experiencias de esta vida terrenal? O sea, ¿qué tanto nos estamos permitiendo sentir? ¿Y qué tanto nos estamos permitiendo, pues tal cual, disfrutar? Porque si aprendemos a disfrutar, definitivamente vamos a llegar a lugares súper lindos. Así que, amiga, quisiera que no se terminara. Digo, de aquí nos vamos a ver a dónde, pero quiero agradecerles de corazón a todas las personas que se quedaron hasta el final, a toda la gente que se identificó. Algo súper importante es que si ustedes dejan comentarios de lo que les gustó del capítulo, o por ahí si le están viendo en su tele o en su compu, en su celular, nos etiquetan, van a tener todas sus redes sociales de ADE aquí en la descripción. Nos ayudan a saber qué piensan, nos ayudan a saber qué les gustó del capítulo, qué temas quieren escuchar, si les gusta que traigamos invitadas con historias interesantes, tal cual el día a día. Creo que no tiene que ser una historia así de que súper de violencia, güey, y acá, para tener un aprendizaje. De todas las historias tenemos en este podcast, así que no se olviden de suscribirse, eso es muy importante en YouTube. Suscríbanse en YouTube, suscríbanse en sus plataformas de audio, por ejemplo en Spotify, déjenos las 5 estrellas en la reseña y compártanos en todas las redes sociales. Muchas gracias, amiga, por haber estado aquí. Síganme en Instagram porque, güey, tienes contenido muy lindo de hábitos y bienestar. Y nos vemos para el siguiente capítulo. Bye. Bye.